Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Bueno, continuamos hablando del tema de los alimentos agresores y de qué es lo que es el control de la obesidad o el control de la diabetes cuando lo miramos desde el punto de vista de las medidas de glucosa del cuerpo. Aunque usted no sea diabético, usted tiene derecho a ir a una farmacia, a cualquier sitio, usted se consigue un medidor de glucosa. Si usted se consigue un medidor de glucosa y tiene una obesidad resistente, de esa obesidad que no se vence con nada, y a lo mejor usted ya leyó el libro El Poder del Metabolismo y leyó el de Diabetes sin Problema y usted logró adelgazar, pero todavía no ha llegado a su meta, le toca a usted ahora averiguar qué alimentos están siendo agresores a su cuerpo. ¿Cómo usted averigua qué alimentos son sus alimentos agresores? Los que hacen que la glucosa se trepe por arriba de 130 y empieza a producir grasa, o los que hacen que la glucosa se trepe, suba por ahí arriba y luego el cuerpo reacciona produciendo un exceso de insulina. Cuando el cuerpo produce un exceso de insulina, mucha insulina, entonces es tanta insulina que entonces lo baja demasiado. Así que tan malo es no tener insulina como tener exceso de ella. Pero todo el problema empieza por el exceso de alimentos tipo E. Si usted elimina ese problema, que es el elemento que descuadra todo el sistema, automáticamente usted tiene control de la diabetes y control de la obesidad. Ahora, vamos a hablar un momentito de los alimentos que se han descubierto, que son alimentos que causan una subida de glucosa estrepitosa y no tienen mucho que ver con si usted come mucha cantidad o poca cantidad. Son alimentos que son agresores. Estoy hablando de alimentos agresores. Los alimentos agresores se les llama, en el libro de Diabetes sin Problema, se les llama alimentos que obligan al sistema hormonal y al sistema inmune y al sistema nervioso a reaccionar violentamente. Fíjense, si alguien le pone a usted un revólver en la cabeza, usted se va a sentir impactado. Si alguien le pone un puñal en el pecho, usted se va a sentir impactado. Lo mismo le pasa al cuerpo cuando dentro del cuerpo penetra cierto alimento que el cuerpo no tolera. El cuerpo suyo no habla, no piensa, no decide. El que habla, piensa y decide es usted, pero el cuerpo suyo reacciona. Entonces, voy a borrar aquí esto un momentito para que vea lo que pasa. Fíjense, dentro del cuerpo humano hay todos unos mecanismos de balance, de equilibrio. Dentro del cuerpo hay unos niveles de glucosa que tienen que mantenerse entre 130 y 70 miligramos por decilitro. Ok. Un diabético, por ejemplo, para controlar su diabetes necesita que a las 2 horas después de haber comido, que es lo que llaman postpandrial, la medida postpandrial. Postpandrial quiere decir post es de después y pandrial viene del latín pandrio, que quiere decir comer. Así que 2 horas después de comer, ¿no? Entonces, un diabético, por ejemplo, si come aquí, y digamos que eran las 2 p.m. de la tarde, ¿no? Y comió ahora mismo y su azúcar estaba, por ejemplo, en 90, que es una medida más que buena, que es una medida promedio bien chévere, bien correcta, bien saludable, a las 2 horas, o sea, a las 4 p.m., cuando él se mida, esta medida no puede estar por arriba de 130. Si está acá en 150, en 180, quiere decir que lo que comió aquí subió tanto que su cuerpo no lo pudo bajar. Y como no lo pudo bajar, ahora tiene los daños de la diabetes, que son pérdida de la vista, o sea, ceguera, pérdida de los riñones, daño a los riñones, un ataque al corazón o amputaciones. O inclusive los hombres diabéticos se quedan impotentes y la mujer se queda frígida. Entonces, básicamente, para usted controlar la obesidad y la diabetes, usted necesita mantener el rango de la glucosa en este nivel. Una medida, por ejemplo, de 90 o de 100 es perfecta. Eso sería la perfecta. Pero no puede salir de ese rango. Los problemas de la diabetes y de la obesidad vienen cuando se va por ahí para arriba, qué sé yo, 150, 200. Ok, fíjense. Mire lo que descubrí. Y esto lo estoy compartiendo en el libro Diabetes sin Problema. Usted lo puede utilizar. Si usted se consigue un medidor, usted se puede poner curioso. Nada en la ley lo obliga a que usted no adquiera uno. Usted va a una farmacia, lo adquiere y si se pone curioso, cuando se va a tomar la medida, aprende a tomársela por el lado del dedo, por el ladito, que es por donde no duele. Si la dan la yema del dedo, le va a doler. Usted se lo da por los lados, ¿no? Entonces, básicamente, él saca una gotita, la mide,
estos aparatitos no fallan. Y una vez que le da la medida, usted puede decir, bueno, si yo me medí la glucosa aquí, por ejemplo, y me medí la glucosa y estaba en 100, ¿no? Y comí algo, pues a las 2 horas, a las 4 de la tarde, ¿en cuánto va a estar? Si esa glucosa de 100 está más o menos en 125 o algo así, a las 2 horas, pues usted está perfectamente bien y lo que usted comió, nada, está siendo un alimento agresor. Pero mire lo que pasa, y algo que me pasó a mí. Por ejemplo, yo me siento con mi esposa Elizabeth a tomar café. Yo le compré un aparatito de esto a mi esposa y me compré otro yo, porque ella siempre participa conmigo en los experimentos. Todas las mañanas Elizabeth y yo tomamos café. Cuando tomamos café, nosotros nos tomamos el café con leche de almendra, que es una leche de almendra sin endulzar, porque evitamos la leche de vaca. Como usted verá en el libro El poder de metabolismo o en Diabetes sin Problemas, no recomiendo la leche de vaca para nada. Pues el queso está bien y demás, pero la leche de vaca para nada. Ahora, Elizabeth y yo nos tomamos nuestro cafecito y una cosa que descubrimos es que si nos tomamos el café con leche de almendra, curiosamente, yo me tomo mi medida de glucosa tempranito en la mañana, básicamente sin haber desayunado, y mi glucosa sale como en 75, ¿ok? Y la de Elizabeth salió como en 78, una cosa así, bien nítida. Perfecto eso, ¿no? Ok, eso es lo que llaman la medida en ayuna. Ok, y estamos los dos midiéndonos nuestro azúcar. Nos tomamos el azúcar, vamos a tomar el café. Nos tomamos el café, que es un ritual que hacemos todas las mañanas. Hablamos de lo del día, de lo que pasó, es el momento como de nosotros. Y 2 horas después, en este caso, estamos hablando a las 6 de la mañana, ya a las 8 de la mañana dijimos, ok, vamos a tomarnos la glucosa. Vamos a ver en cuánto está. Resulta que la mía, de 75, pues estaba en 101. Perfecto, todavía no he desayunado. Perfecto. Perdón, me equivoqué aquí. La mía estaba en 78 y Elizabeth estaba en 101. Entonces esto nos puso curioso porque dijimos, caramba, ¿por qué la mía está en 78, que es nada más que 3 miligramos por decilitro que subió, y la de ella subió tanto? Y al otro día lo que hicimos fue que en vez de tomar café con leche con almendra, lo tomamos café negro, sin la leche de almendra. A ver si era el café o era la leche de almendra. Y mira lo que pasó. La de Elizabeth volvió otra vez por la mañana, amaneció como en 74. La mía amaneció como en 77, porque esto cambia su poquito, ¿no? ¿Qué pasa? Tan pronto la tomamos y tomamos café negro, a las 2 horas la de Elizabeth estaba en 72, porque tomó café negro. La mía estaba en 76. Quiere decir que la glucosa de ella descubrimos que no subía si se evitaba la leche de almendra. Todo el mundo pensaría que la leche de almendra es saludable, pero déjeme decirle que existe una cosa que se llama la individualidad bioquímica, que quiere decir que usted puede descubrir que hay alimentos saludables que usted los está comiendo que le disparan la glucosa. Eso le pasó a un hijo que tengo que es diabético, que descubrió que si come un poquito de cacahuates de maní, como dicen allá en México, cacahuates, se le dispara el azúcar y por 3 días se le descontrola. Descubrió que si come cualquier cosa que tenga, esto que voy a decir le va a doler a mis amigos mexicanos, si come cualquier cosa que tenga maíz o que venga del maíz, maltosa, dextrosa, lo que sea, se le descontrola el azúcar. Y mi hijo, si come cualquier cosa que tenga con gluten, que eso me pasa a mí, eso lo descubrí yo con mi cuerpo, cualquier cosa que yo coma que tenga gluten, me dispara el azúcar a mí. Sin embargo, mi esposa Elizabeth come gluten y no le dispara el azúcar. O sea que usted empieza a distinguir, a diferenciar qué alimentos son los que me disparan el azúcar a mí, esos son los que le engordan, esos son los que le descontrolan la diabetes, y esto se los comento. ¿Por qué? Pues porque la verdad siempre triunfa.